Sus bases aéreas del perímetro defensivo comenzaron a sufrir continuos ataques. Los aviones y submarinos americanos echaban a pique la flota mercante japonesa a ritmo acelerado. El suministro de materias primas por el que Japón había entrado en guerra se detenía. En junio de 1944, los desembarcos norteamericanos en Saipán, en las Marianas, provocaron una furiosa batalla naval en el mar de Filipinas. Participaron en ella casi 1000 aviones norteamericanos. Sus rivales japoneses atacaron en 4 oleadas, pero solo un puñado de aparatos de la segunda logró acercarse a sus objetivos. El resto, más de 300 aparatos, fueron derribados. Los norteamericanos llamaron a esta fase de la batalla el tiro al plato de las Marianas. Significaba el principio del fin de la Armada Imperial japonesa. En Saipán, la infantería de marina encontró una resistencia fanática. La batalla se convirtió en una dura lucha por cada metro de terreno. Los 32.000 hombres de la guarnición japonesa fueron prácticamente aniquilados. La población civil de la isla prefirió suicidarse colectivamente antes que someterse a los norteamericanos. Fue este momento crítico de la guerra el elegido por los japoneses para lanzar su primer ataque con globos contra la costa oeste norteamericana. Se soltaron 200, aunque ninguno de ellos alcanzó su objetivo. Los japoneses volvieron a sus mesas de diseño con mayor apremio. En octubre de 1944 desarrollaron una versión mejorada de 10 metros de diámetro y pensados para volar a 10.000 metros. Con la derrota cerniéndose sobre ellos, los japoneses se apresuraron a soltar una segunda ola de globos contra Norteamérica. Pero no estuvieron listos para lanzar esta segunda ola a través del océano hasta finales de octubre de 1944. Cada bandada de globos, fabricados con pergamino grueso consolidado con cola vegetal, tenía que elevarse a una altura en la que los vientos predominantes la arrastraran hacia Norteamérica a una velocidad de 150 a 300 kilómetros por hora. Los globos transportaban bombas incendiarias y antipersona y 30 sacos terreros de 3 kilos. Siempre que el globo descendía por debajo de los 9.000 metros, el barómetro actuaba sobre un interruptor que los dejaba caer. Debajo del globo se encontraba una caja aislada con una batería al lado de una carga de demolición pensada para explotar una vez soltadas todas las bombas. Justo debajo se encontraban los barómetros aneroides que accionaban el mecanismo del lastre. Cada lote de globos bombarderos incluía uno que transmitía señales de radio para que los japoneses pudieran comprobar el recorrido de la bandada por el Pacífico. Para estar seguros de su llegada con éxito a Norteamérica, los japoneses fabricaron los globos transmisores con seda vulcanizada. Las bombas tenían que caer después de haberse soltado el último saco de lastre. Según los japoneses, en ese momento los globos ya estarían sobre el continente americano. Entonces la carga de demolición destruiría el globo para ocultar a la defensa aérea la naturaleza de la amenaza venida del Pacífico. Las bombas incendiarias eran una amenaza real, al menos en teoría, para los bosques de la costa norteamericana. En Tokio, los almirantes Koiso y Yonai habían tomado el control del gabinete de guerra japonés. Se adoptaron medidas drásticas en el frente metropolitano.
se puso a los niños a trabajar en las industrias de guerra. Los estudiantes fueron alistados en las Fuerzas Armadas. A finales de octubre de 1944, los norteamericanos habían desembarcado en las Filipinas, amenazando con cortar las relaciones entre la mitad norte y la mitad sur del Imperio japonés. Estos desembarcos provocaron la mayor batalla naval de la historia, la Batalla del Golfo de Leyte. Los japoneses pretendían destruir la fuerza de invasión americana, atrayendo a la tercera flota de cobertura lejos de la cabeza de puente. Sus últimos portaaviones serían el cebo de la trampa. Fue una jugada desesperada que originó la última batalla entre acorazados de la historia naval. En esta batalla se perdieron casi 300 buques de guerra. El comandante de la tercera flota, almirante Halsey, fue rechazado por la escuadra señuelo japonesa, pero la intervención de la séptima flota, mandada por el almirante Kinkaid, salvó la situación. Mientras los aviones de Halsey atacaban a los portaaviones japoneses, Kinkaid se enfrentaba a los acorazados enemigos. Los bombarderos en picado y los aviones torpederos norteamericanos destruyeron los últimos vestigios de la potencia aeronaval japonesa. 4 portaaviones y 3 acorazados japoneses se fueron a pique. Halsey fue quien rió el último. Los desembarcos en Leyte se llevaron a cabo el 20 de octubre. Los filipinos acogieron alegremente a los norteamericanos. Y el general MacArthur no se perdió la posibilidad de vadear hasta la orilla para cumplir su promesa de marzo de 1942 cuando afirmó: «Regresaré». Once días después, se lanzaron en Japón los primeros lotes de la segunda ola de globos. Esta vez, los japoneses confiaban en que alcanzarían sus objetivos. Habían calculado que el trayecto hasta la costa norteamericana duraría 4 días. Y precisamente en 4 días, los norteamericanos fueron conscientes de un nuevo peligro que venía de Japón. La inteligencia militar norteamericana fue alertada de que algo extraño ocurría en el Pacífico. El 4 de noviembre, una patrulla naval divisó algo que parecía un montón de tela hecha jirones flotando en la superficie del mar. Un marinero trató de subir el tejido a bordo, pero involuntariamente mandó a pique la carga útil. La funda rescatada llevaba símbolos japoneses. Se dio la alerta y se avisó al FBI. Se ordenó a los guardabosques que informaran sobre cualquier aterrizaje de globos o sobre cualquier fragmento de globo o de carga que se recuperase. También se alertó al servicio de guardacostas. Aunque la verdadera naturaleza de la amenaza seguía sin estar clara. 2 semanas más tarde se encontraron fragmentos de un globo en Montana. Se pescó otra funda en el mar. La Armada y los guardacostas continuaron observando los cielos. Durante los meses siguientes, científicos y especialistas examinaron cuidadosamente las pruebas para hacerse una idea rudimentaria del misterioso artefacto japonés. Se enviaron pruebas al Laboratorio de Investigación Naval en Washington, D.C. y al Instituto Californiano de Tecnología. El análisis de la arena de alguno de los sacos terrenos encontrados proporcionó ciertas pistas sobre su lugar de fabricación. No pasó mucho tiempo antes de que se divisara uno de los globos sobre California.
Los cazas del ejército del aire despegaron para interceptar al intruso. Uno de los cazas empujó al globo hacia campo abierto con el chorro de su hélice. Finalmente se le convenció para que aterrizara. El sistema de destrucción automática no funcionó y el mecanismo entero se recogió intacto. Era sin duda un llamativo instrumento bélico, ingeniosamente construido, pero sintomático de las desesperadas dificultades de los japoneses. La funda resultó especialmente intrigante. El grueso pergamino con el que había sido fabricada tenía un aspecto muy primitivo, pero había resultado sorprendentemente eficaz y resistente. En cambio, casi ninguno de los más perfeccionados globos transmisores de seda vulcanizada logró alcanzar la costa norteamericana. En la punta de la funda se encontraba una válvula de escape en forma de disco sencillo, de acero, y cerrada con una junta de goma. Era el elemento vital del globo, el que le permitía mantener la altitud a través del Pacífico y soltar la carga en Norteamérica. Los norteamericanos se preocuparon particularmente con las cargas incendiarias del globo. Sabían que el globo no podía transportar suficiente explosivo o soltarlo con la suficiente precisión como para constituir una grave amenaza. Pero si miles de bombas incendiarias caían en pleno verano en los resecos bosques de la costa oeste, podía producirse una catástrofe. Estos gigantescos incendios provocados no ganarían la guerra para los japoneses, pero podrían causar un desastre económico y medioambiental. Norteamérica necesitaba la madera de esos bosques para su industria de guerra. Era vital que el gobierno norteamericano adoptara medidas inmediatas para enfrentarse a esa catástrofe en potencia sin alarmar a la población que permanecía ignorante de la ofensiva de los globos japoneses. La amenaza se tomó muy en serio y al más alto nivel.